Bueno, buenas tardes a todos. Quiero comenzar, como no podía ser de otra manera, agradeciendo sobre todo a Xabier Arrizabalo, pero también a Javier Murillo, como representante del Instituto Marxista de Economía, la invitación que me han realizado para poder participar en la presentación hoy del libro escrito por Xabier, Capitalismo y Economía Mundial. Como muchos de los que estáis aquí sabéis, yo he sido alumna de Xabier, de hecho él fue el director de mi tesis doctoral, así que os podéis imaginar el significado que tiene para mí pues, estar en esta mesa presentando el libro que ha escrito. Precisamente por eso no es fácil, no me ha resultado fácil decidir qué palabras o qué argumentos utilizar para presentar un libro que, como el propio autor señala en su introducción, condensa más de 20 años de trabajo docente e investigador. En este sentido, claramente el libro es mucho más que lo que está escrito en sus páginas. Desde luego lo es para el autor, pero también para algunas de las personas que le conocemos y que hemos podido seguir su trabajo. Además, tampoco es fácil elegir las palabras con las que presentar el libro, pues cuando se comparte mesa con gente como Jesús, como Ana o como Javier. Por eso, bueno, pues he decidido tratar de presentar el libro desde lo que yo entiendo que me singulariza en esta mesa, que es el hecho de ser profesora de Economía Mundial y, bueno, de serlo además en esta facultad y de ser, en ese sentido, compañera de trabajo de Xabier. Bueno, como tal, como profesora de Economía Mundial, me gustaría presentar este libro señalando que, sin lugar a dudas, supone una contribución para la literatura que trata de abordar el análisis de la economía mundial. Aunque decir esto siempre es un poquito arriesgado, pero hasta donde yo conozco, los textos que en los últimos 10, 12 años han tratado de abordar esta cuestión, entre ellos hay una presencia, yo diría, escasa, de trabajos que han tratado de dar una explicación o de construir un relato que permita abordar el análisis de la economía mundial de una forma que podríamos llamar unificadora y con una fundamentación teórica sólida. Por eso, bueno, pues yo creo que este libro, sin lugar a dudas, cubre un vacío. De alguna manera, todos los libros que se escriben tratan de cubrir un vacío en su campo, pero no todos, obviamente, lo consiguen, o por lo menos no lo consiguen en la misma medida. Y yo creo que este libro sí lo consigue, y creo que sí lo consigue fundamentalmente por dos razones. La primera, por el objetivo tan ambicioso que se ha planteado, como aparece en el subtítulo del libro. El objetivo es precisamente proporcionarnos las bases teóricas y el análisis empírico para la comprensión de los problemas económicos del siglo XXI, o sea, casi nada, ¿no? Y la segunda de las razones por las que yo creo que este libro sí cubre un vacío es por el método utilizado precisamente para proporcionarnos esas bases teóricas y ese análisis empírico. Muy brevemente, si Javier me lo permite, voy a justificar un poquito más, o voy a ampliar un poquito más estas dos razones que he señalado. La primera, con respecto al objetivo tan ambicioso que se ha planteado, llama la atención, bueno, en primer lugar, por supuesto, la extensión del libro, ¿no? Pero la extensión porque claramente reflejo de la amplitud del fenómeno que trata de analizar y de la profundidad con la que se intenta analizar ese objeto de estudio, ¿no? que es la economía mundial, ¿no? Con la pretensión que yo diría, como señalaba antes, que no es muy frecuente en los textos que uno se encuentra sobre economía mundial, con la pretensión, insisto, de dar una explicación completa, rigurosa, coherente, etcétera, ¿no? En un tiempo en el que pues el texto más extenso que hemos escrito la mayoría de los economistas es, sin lugar a dudas, la tesis, y eso que ya las tesis doctorales ni siquiera son lo que eran antes, ¿no? Y en un tiempo en el que incluso los textos sobre economía mundial o los manuales de economía mundial muchas veces son más bien una compilación de temas de economía mundial escritos por diferentes autores, y por supuesto no quiero minusvalorar esos libros ni esos trabajos, simplemente singularizar este libro, ¿no? Bueno, pues en esos tiempos a mí me parece realmente
destacable, por supuesto, positivamente, el que Xavier se propusiese pues, un objetivo como el que se planteó en este libro, ¿no? Yo creo que es realmente admirable la capacidad que tiene Xavier para plantearse objetivos tan ambiciosos y tan adecuados para las necesidades que, por otra parte, se constatan en nuestra disciplina, y además no solo para planteárselos, sino además para perseverar en ellos contra viento y marea, ¿no? Y aunque la metáfora marinera no sea la más adecuada para sus gustos deportivos, pero yo creo que es bueno, pues muy destacable, ¿no? Y con respecto a la otra de las razones que apuntaba, por las que yo creo que este libro supone una contribución importante en nuestra disciplina, es por el, como os decía, es por el método utilizado. No soy una experta en el método, así que no quiero entrar en aspectos muy concretos, ni siquiera tampoco en el trasfondo político. Otros de los que están en esta mesa seguro que lo hacen con mucho más acierto que yo, pero sí quiero destacar una cuestión que comparto y que además me parece absolutamente oportuna y adecuada, y es el haber adoptado, por supuesto que es coherente con el método, un enfoque histórico-estructural de largo plazo que yo considero imprescindible para poder dar una explicación adecuada de los problemas a los que se enfrenta la economía mundial en el siglo XXI. En este sentido, me gustaría destacar algo que Xavier repite mucho en su libro, bueno, repite mucho, que sale varias veces en su libro, que es bueno, lo que el autor denomina la secuencia crisis, ajuste y crisis. Es una expresión además tan propia de Xavier, esto de la secuencia crisis, ajuste y crisis, muy expresiva, además muy representativa de lo que hay detrás, digamos, de la expresión, como otras utilizadas por Xavier y que, por cierto, muchos de nosotros después hemos adoptado en nuestros escritos, ¿no? De tal forma que en algunos de nuestros trabajos se aprecia la huella de Xavier, no solo ya desde el punto de vista de la formación, sino incluso en la utilización del lenguaje o de algunas expresiones, ¿no? Y como os decía, es precisamente en el planteamiento de esa secuencia crisis, ajuste y crisis, en la que para comprenderla desde mi punto de vista es tan necesario ese análisis histórico-estructural. Y como alumna que he sido de Xavier, si tuviese que destacar alguna de sus cualidades como docentes, yo diría que es precisamente esa, la capacidad para explicar a los alumnos la secuencia con la que se desarrollan los acontecimientos históricos, pero no secuencia en el sentido de sucesión de acontecimientos históricos, lógicamente, sino es posible explicarlo desde la lógica que hunde sus raíces en los fundamentos del sistema capitalista, ¿no? En ese sentido, yo creo que el título que ha escogido para el libro pues no podía ser más acertado. Y por último, pero no menos relevante, como entenderéis ahora mismo, todo lo anterior no serviría de nada, serviría de muy poco sin la claridad expositiva que caracteriza el libro, sin la forma tan didáctica con la que han sido elaborados todos los contenidos de este libro. Para quienes conocemos a Xavier eso no es una sorpresa, pero por supuesto me parecía necesario destacarlo como una cualidad de este libro porque ahonda en que este texto resulte todavía más atractivo. Bueno, pues ya no tengo más que decir, solo quiero terminar agradeciendo de nuevo la invitación al acto, la presencia de todos vosotros en él y animándoos a que leáis el texto.